Hola, buenas. Qué gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Mi nombre es Alexandra Mora Montero. Yo soy psicóloga y trabajo mucho con población adulta mayor. Es la población con la que más me gusta trabajar, de hecho. Y entonces, pues quiero agradecer la oportunidad a los organizadores de esta cumbre, de este espacio académico tan importante, que me hayan dado em, unos momentitos para poder conversarles y comentarles sobre la sexualidad en los años dorados. Me parece que es un tema muy, muy importante y que tiende a ser como un poco dejado de lado, como muchos otros temas en realidad, pues de la adultez mayor. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Mm, Me gustaría pues iniciar como con el tema un poco de la importancia, porque bueno, empezamos que cuando trabajamos cualquier tema relacionado con la población adulta mayor, eh, tenemos que tomar en cuenta que estamos forjando el día de mañana, porque todas las personas vamos a llegar a esa etapa de vida, todos estamos envejeciendo, en realidad empezamos a envejecer en una edad muy temprana, y como etapa de vida propiamente, pues también vamos a llegar ahí. Eh, es una etapa de vida en la que vamos a necesitar eh, de elementos muy específicos. Vamos a necesitar pulir un poco más el tema de derechos del adulto mayor, que todavía necesita pues un poquitito más de esfuerzo en el lado político, a nivel de salud. Es una población que tiene necesidades muy específicas de salud, necesidades económicas. Es frecuente pensar que el adulto mayor ya no necesita dinero, por ejemplo, y en realidad es cuando más dinero se necesita. Y también necesidades muy específicas de cuidado. A eso vamos a sumarle que cada vez son o seremos más personas adultas mayores desde ya. Es un grupo etario que está creciendo exponencialmente. En el año 2000 era un 11% de la población, y la Organización Mundial de la Salud proyecta que para el año 2050 vaya a duplicarse, vaya a ser un 22%. O sea, vamos a ser más personas adultas mayores eh, y menos personas jóvenes. Y volvemos a que vamos a necesitar de un cuidado específico, ¿verdad? Una atención específica. Eh, Ahora hay mucho precisamente por esto del tema de abordajes integrales. A mí me gustan, me parecen completos. Me gusta cuando se trabaja interdisciplinariamente. En realidad a mí me gusta mucho trabajar interdisciplinariamente. Siento que aprendo muchísimo y que en realidad se le brinda una atención completa dentro de lo más posible a la persona. Entonces en realidad me gusta mucho. Sin embargo, yo sí noto que es poco frecuente que en este tipo de abordaje se incluya como área de vida la sexualidad. Y me llama mucho la atención porque la sexualidad es todo un área de vida, es realmente importante, no solamente es un elemento aislado, pero con el envejecimiento es como si pensáramos que se desactiva, que se apagó y ya no hay sexualidad y ya no tenemos por qué hablar de eso. Y eh, es poco frecuente pues que se incluya el tema de la sexualidad cuando estamos trabajando abordajes integrales. Entonces, me parece que en general hay pocos espacios tal vez como para poder hablar de la sexualidad de forma científica. Eh, Hay pocos espacios para la población en general, pero todavía en realidad menos para la población adulta mayor. Más bien, eh, tenemos algunos estudios pues que nos hablan y opiniones de profesionales como la psicogeriatra Mónica Navarro. Ella es argentina, es una que defiende mucho pues que las políticas de sexualidad son de sexualidad reproductiva y este no hablamos como mucho de derechos sexuales no reproductivos, ni hay como los espacios específicos para la población adulta mayor, sino que más bien los profesionales cuando atienden en consulta general, por ejemplo, como que temen preguntar, como que se avergüenzan. Bueno, yo además creo que hay como que los profesionales de salud necesitamos más capacitación, más conocimiento científico sobre la sexualidad, porque incluso en los mismos profesionales de salud
existen mitos relacionados con la sexualidad. Entonces, por ahí pues puede venir un poco la reticencia de hablar, especialmente con una persona adulta mayor, sobre estos temas. Entonces, pues por ahí es que me parece importante que le tomemos en cuenta esta necesidad, ¿verdad? Hay algunos mitos que voy a tratar de abarcar. Traté como de unirlos en dos áreas básicamente, pero sí podemos como desglosarlos. Sí, sí son varios, pero principalmente, ¿verdad? Está el que las personas adultas mayores no tienen interés en su sexualidad, no tienen interés en informarse ni en vivirla. Em, Esto, bueno, en realidad a mí me parece como un poco ilógico, porque los seres humanos somos seres sexuales y somos seres que disfrutan de la sexualidad, disfrutan del placer. No solamente es un área reproductiva, sino que también es de placer, de disfrute. Eh, entonces, bueno, pues no tendría sentido que en seres sexuales, después de tal edad, pues como que se apague. Eso no sucede, no es cierto. Em, Más bien lo que sucede es que pues hay cambios físicos también de los que vamos a hablar. Em, Como hay cambios en realidad en todas las edades, en diferentes ámbitos, existen cambios cuando se pasa de una etapa de vida a otra. Em, pero bueno, más bien tiene que ver con una parte de percepción personal, de la experiencia personal. Es decir, si en mis años jóvenes a mí la sexualidad, el tema del sexo me pareció algo vergonzoso, algo no digno, me pareció algo doloroso, me pareció algo que yo no disfrutaba, entonces más bien voy a estar como más que dispuesta eh, a tomar el permiso social de que como soy adulta mayor ya eso no me interesa, entonces yo voy a repetir eso. No, no, es que ya yo soy adulta mayor, entonces ya eso no me interesa, pero en realidad tal vez es que me quité un peso de los hombros, ¿verdad? Eh, y por el contrario, si yo en mi juventud he sido una persona que he disfrutado de mi sexualidad, que me ha permitido tener intimidad con mi pareja, que ha sido algo que me ha gustado, que he tenido muchas experiencias lindas relacionadas con esto, entonces de llegada a la adultez mayor voy a querer seguir vivenciando, no voy a encontrar ningún eh, punto para seguir vivenciándolo, ¿verdad? Pero bueno, volvemos a que hay también una creencia social como de que ya se apaga, ya se acaba, y que los mismos adultos mayores, por determinados motivos, como les decía, la experiencia personal, tienden a adoptar. Entonces, que también conlleva como a que si tengo, por ejemplo, este mito y estoy consumiendo algún medicamento que va a afectar mi deseo sexual, entonces tal vez yo no voy a pensar que es el medicamento. Tal vez además el médico no me indica que esto podría ser un efecto secundario, porque también ocurre. Eh, entonces, yo voy a pensar que es por la edad, porque ya no, ya perdí yo el interés en eso, porque es normal que los adultos mayores no se interesen. Entonces, sencillamente ni siquiera lo voy a comentar en mi siguiente cita. Voy a decir, sí, es que ya es que yo ya estoy viejo, entonces ya esto no me está interesando. Cuando en realidad no, era el medicamento y había desconocimiento y había poca información por parte del profesional de salud también. Y había pues esta concepción social de que se acaba, de que ya no hay más. Entonces yo digo así, pues por supuesto es totalmente esperable, ¿verdad? Entonces más bien en realidad eso es lo que hay detrás de ese mito. Y bueno, también esto de que la sexualidad es solamente el coito, eh, cuando no, en realidad es un área grande, es un área en donde hablamos de intimidad, donde hablamos de compartir, donde hablamos de estar juntos, de caricias, besos, es mucho más allá del coito. Entonces, como que todo este tipo de creencias se unen para reforzar el que en la adultez mayor ya esto se apagó, pero no es cierto. También tenemos mitos como más relacionados a los hombres o las mujeres. Entonces, por ejemplo, es frecuente escuchar que los hombres adultos mayores no logran eh, tener erecciones, y que las mujeres después de la menopausia no pueden tener sexo, que las mujeres no pueden tener lubricación en el envejecimiento, o que las mujeres mayores no tienen deseo sexual. Ok,
partimos de lo que les decía antes. En realidad hay cambios físicos, hay cambios psicológicos que vamos a tener cuando hacemos un paso de una etapa a otra. Cambiamos cuando dejamos de ser adolescentes y empezamos a ser adultos. Cambiamos cuando dejamos de ser niños y somos adolescentes. Igual cambiamos cuando pasamos a la etapa adulta mayor, cuando empezamos el envejecimiento. ¿Cuál es la realidad entonces detrás de estos cambios? Ok, sí es cierto que la persona, los hombres van a tener, tal vez no van a conseguir una erección con tanta facilidad como antes, tal vez puede ocurrirles que necesiten un periodo refractario mayor, tal vez notan que la erección ya no es tan firme, pero esto no tendría por qué eliminar por completo la sexualidad, porque hablamos de que la sexualidad no solamente es el coito, no solamente es la penetración, pero tiende a preocupar mucho porque sobre los hombros de los hombres existe esta también mito, también este prejuicio de que el hombre tiene que estar siempre listo, de que el hombre siempre tiene que querer, no puede decir que no, con solo que lo toquen ya tiene él que tener la mayor excitación de la vida y la erección tiene que ser la más grande del mundo. Hay un concepto ahí muy ligado con la virilidad, el de soy hombre en tanto yo pueda ser capaz de penetrar, e incluso todo el placer sexual va a estar alrededor de eso. Entonces, todos estos mitos como que se afectan unos a los otros en realidad. Y pues por ahí va a afectar mucho el que los caballeros digan, no, ya de ahí ya yo estoy viejo, ya yo no sirvo para nada, ya esto se murió en mí, qué problema, ya no soy un hombre que puede complacer a la mujer, entonces ya mi pareja no me va a querer. Bueno, podemos seguir y seguir y seguir con todas las preocupaciones que esto puede traerles. Y por su parte a la mujer, bueno, el tema de que después de la menopausia no puedan tener deseo sexual o no puedan tener sexo, no siempre pues va a estar relacionado, porque más bien con algunos tratamientos hormonales, más bien las mujeres pueden tener más deseo sexual, más bien ese puede ser un efecto de los tratamientos incluso, así que más bien puede estar más dispuesta. Que no tenga lubricación, volvemos, hay cambios fisiológicos, puede ser que con el envejecimiento la vagina pueda estrecharse un poco, puede hacer que haya un poquito de rigidez en las paredes, puede ser que haya un poquito menos de lubricación, pero bueno, nada que no sea solucionable, porque de hecho ahora tenemos hasta lubricantes que se pueden utilizar. Y además este tema pues de la lubricación siempre es algo que profesionalmente pues defendemos, el tema del valor del juego previo relacionado con la excitación femenina y el disfrute, que no todo es penetración, que el juego previo de verdad puede ayudar muchísimo a que haya excitación, a que haya lubricación. Esto sigue funcionando para la mujer adulta mayor. Si tiene un poquitico menos de lubricación, al rato lo que necesita es un poquitico más de juego previo, que a la larga pues va a ser más divertido para los dos, que es un espacio más para compartir en pareja. Y por el contrario, si ella está experimentando este tipo de cambios y tal vez piensa y su pareja piensan que todo es la penetración y va a haber penetración, puede haber dolor. Entonces volvemos al siguiente mito, ya no me gusta porque ya está siendo doloroso y ya debe ser porque estoy vieja y entonces ya esto no. Y en realidad era simple y sencillamente de tener una adaptación, de tener la flexibilidad de busquemos maneras de utilizar la creatividad para suplir lo que el cuerpo está cambiando. Por supuesto que eso también tiene un peso a nivel cognitivo, a nivel de autoestima, a nivel de autopercepción. Las mujeres pueden sentirse que ya no son sensuales, que ya no son atractivas, pueden sentirse acomplejadas con su cuerpo. Hablamos de que los mitos están de verdad, estos prejuicios sociales están muy relacionados, los prejuicios relacionados propiamente al envejecimiento, el miedo a tener canas, el miedo a tener arrugas, el de vamos a hacer todo lo posible por tapar las estrías, porque la gente no se dé cuenta que yo como mujer he tenido experiencia de vida y que esa experiencia se ve a través de mi cuerpo también, pero eso es algo feo, algo que no agrada. Entonces
Se oye mucho tal vez ahí sí con los caballeros que las canas son sexys en los hombres, pero no se dice lo mismo con las mujeres, entonces todas las mujeres eh, andamos pues viendo a ver que un tinte o que esto, que lo otro para poder taparnos las canas, que Dios guarde no salga una cana. Entonces pueden percibir el envejecimiento como algo que dejó de ser atractivo. Entonces tal vez no es que en realidad ella no esté disfrutando la sexualidad, sino que no se está sintiendo sensual. Y esto puede ser importante para las mujeres, lo es en realidad. A la hora de disponernos para tener sexo o para disfrutar de la actividad sexual en pareja, etcétera. Puede ser que más bien ella diga, no, es que ya esto se murió en mí, pero porque estoy fea, por ejemplo. Eh, entonces todo esto se va como relacionando y pues tienden a hacer daño este tipo de creencias. Ahora, volvemos con lo que sí es cierto. Que sí es cierto que hay enfermedades que no son el envejecimiento. Yo siempre lo digo, envejecer no es tener un montón de enfermedades, no es padecer. Envejecer es una etapa de vida, pero sí es cierto que hay enfermedades que acompañan el envejecimiento, que más bien tienden a ser resultado de otros factores, factores hereditarios, tiende a ser resultado mucho del cuidado que tengamos de nuestro propio cuerpo y de nuestra salud cuando estamos jóvenes. Eh, sí hay estudios pues que respaldan el que su cuerpo, usted no se está dando cuenta, puede tener usted 30 años y ya su cuerpo está cosechando una buena diabetes, por ejemplo, una buena hipertensión arterial. Usted no se va a dar cuenta a sus 30 años, pero se puede dar cuenta ya cuando usted tenga sus 60, 70 años. Ahí es donde va a salir, pero usted no se dio cuenta nunca que usted la empezó a cosechar desde mucho tiempo atrás. Entonces, pues sí hay ciertas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardíacas pueden endurecer un poco como las arterias, entonces ahí afectar el flujo de la sangre, que por supuesto tiene mucho que ver en lo que es la parte fisiológica de la excitación. Entonces, pues puede haber una variación, enfermedades como la misma diabetes, también ciertos tratamientos, como lo que es, por ejemplo, los medicamentos antihistamínicos, los medicamentos para la depresión, los medicamentos para el Parkinson, perdón, eh, los tratamientos del cáncer, para las úlceras. Todos estos medicamentos pues pueden tener efectos secundarios. Volvemos a que es poco frecuente que en consulta médica les expliquen a los adultos mayores el de este medicamento va a tener este efecto secundario a nivel de deseo, entonces el adulto mayor ni siquiera tiene conocimiento tal vez de que el antidepresivo que se está tomando, y que también pues un antidepresivo lo pueden recetar a cualquier edad, ¿verdad? Pero es por poner un ejemplo. El antidepresivo que se está tomando está produciendo menos, tiene una afectación a nivel de deseo sexual y puede más bien atribuirlo a la edad, y volvemos al ejemplo del principio de que pueden no preguntar al médico o preocuparse porque esto sea, sino que diga, ay no, es que ya yo estoy viejo, ya es por eso, es porque estoy viejo. Eh, pero en realidad puede ser más bien por un tema de salud que volvemos, suele acompañar el envejecimiento, pero no siempre está relacionado directamente con envejecer, sino más bien con otros factores como el autocuido. Y entonces por ahí pues eso sí afecta. Yo quise dejar pues como un espacio para hablar de lo que es el deterioro cognitivo, de lo que son las demencias relacionadas con la sexualidad, porque este tiende a ser un tema muy delicado, del que hay también mucho desconocimiento. Esta frase la encontré yo, la que ven en la diapositiva, es de esta investigación que ahí está citada por si quieren buscarla porque está muy muy interesante, son diferentes casos. Y esto lo decía una de las personas a quienes estos investigadores entrevistaron. Nunca ningún médico me preguntó acerca de mi sexualidad, ni siquiera lo hablamos en el grupo de autoayuda. Es como si el tema no existiera en la vida desde que me enfermé. Era un paciente con una demencia, con Alzheimer me parece. Y entonces pues esto era una preocupación para este paciente y fue algo que ni siquiera se habló, ni siquiera en el mismo grupo de autoayuda, que es un espacio hecho para hablar sobre la enfermedad y sobre todos los cambios que iba a experimentar, y para prepararlos, el tema de la sexualidad brilló por su ausencia. Entonces, volvemos, hay pocos espacios para que las personas consulten. Ahora, cuando hay un deterioro cognitivo, un síndrome demencial, o sea, por ahí,
que esto sí tiende a ser cada vez más frecuente en las personas adultas mayores, tiende a iniciar en años tempranos, cada vez más tempranos, cada vez vemos eh, grupos de adultos mayores, por ejemplo, lo nota mucho cuando uno habla con personas que tienen muchos años trabajando en instituciones de cuidado, dicen sí, por supuesto, antes la mayoría de los adultos mayores eran muy funcionales y eran muy pocos los que encontrábamos con necesidades de cuidado mayores. Ahora encontramos al revés, son más la cantidad de adultos mayores que tienen estas necesidades de cuidado y menos los que tienen mayor funcionalidad, o sea, como que se ha ido invirtiendo. Entonces sí, esto es muy frecuente que acompañe al el envejecimiento, pero bueno, ¿qué aspectos son importantes aquí? Es un tema delicado, es un tema en el que de por sí los cuidadores, las personas que trabajan con población adulta mayor temen. Hay mucho mito, hay mucho desconocimiento, yo he escuchado esto de que está teniendo un comportamiento sexual inapropiado, tal vez, con esto entendemos un comportamiento que tal vez la persona en otros momentos hubiera podido medir y no hacer. Tal vez era una persona que siempre fue tímida y de un pronto a otro pues se quitó la ropa, ¿verdad? O se masturbó o algo así. Eh, entonces, ante este tipo de comportamientos, yo he escuchado mucho cuidadores, ¿verdad? Personas familiares y demás que, ay, dele medicamento, mándele unas gotas o mándele algo. Y el tema de la medicación, no hay medicación específica para este tipo de situaciones, sino que se utiliza otro medicamento que pueda más bien como calmarlos. Pero no es un asunto que uno pueda decir, vamos ya a darle medicamento. Los medicamentos tienen efectos secundarios y tienen efectos secundarios muchas veces inesperados en los adultos mayores. Tal vez los menos frecuentes son los que salen en la población adulta mayor. Esto lo he visto en mi experiencia. Eh, entonces no es como de que simplemente vamos a darle los medicamentos. Tenemos primero que descartar que tal vez no sea un efecto secundario de otro medicamento, no haya un componente físico, biológico. Ahí hay que hacer un trabajo primero inicial, siempre, siempre el descarte de que el padecimiento sea más bien producido fisiológicamente por otra cosa. Eh, y ya una vez que se hace ese descarte, pues hay que hacer un análisis de riesgos muy responsable, porque eh, la vivencia de la sexualidad es un derecho humano. Volvemos, no se apaga con que nosotros envejezcamos. Entonces, eh, no es correcto suprimir, hay un dilema ético porque tampoco es correcto suprimir este derecho. Hay que hacer una valoración de cada caso muy minuciosa, muy específica, porque estos mismos autores de la cita de la diapositiva mencionaban que más bien el deseo toma diferentes caminos y más bien es un asunto de fijarnos qué caminos ha tomado el deseo a la hora de decidir si una persona está en capacidad o no de tomar sus decisiones al respecto. Ha habido incluso problemas pues de tipo ético legal, como el caso de los congresista, me parece, Henry Reynolds y la esposa, que él incluso pasó por un juicio porque se le estaba acusando de haber abusado sexualmente a su esposa. Ella tenía deterioro cognitivo. El juicio pasó cuando ya ella había fallecido. Entonces, pues él, además de pasar su duelo, estaba lidiando con el juicio. Eh, y al final, pues se le declaró inocente. Todas las personas alrededor de la señora podían notar que cuando él estaba, ella se sentía más tranquila. Ella en realidad no dejó de reconocerle, ella era un cambio completamente positivo cuando él estaba cerca. Y esto también pasa mucho, puede haber un deterioro cognitivo grave y la persona sigue reconociendo a su pareja y sigue deseando estar con esa persona y se siente calmado y se siente tranquilo. A la pareja hay que brindarle un acompañamiento, hay que brindarle información, hay que brindarle el que la persona esté preparada para los cambios, que esté preparada por si en algún momento no te reconoce, que esté preparada eh, para que, bueno, si la persona más bien quiere, busca un contacto, eh, puedas responder como te sientas cómodo, como la persona se sienta cómoda. Entonces el análisis de cada caso tiene que ser muy minucioso y hay que cuidar
salvaguardar bastante la intimidad de la pareja, porque la pareja en estos años dorados, deterioro cognitivo o sin deterioro cognitivo, es muy muy importante, es un agente reforzador en realidad. Entonces, por ahí no hay que olvidar el valor reforzante de la relación de pareja y el respeto a esa intimidad y a los derechos de esa persona. Eh, ok, qué podemos hacer? Eh, bueno, mucho pues derribar estos mitos, ¿verdad? De los que hemos venido hablando, mucho el análisis específico de cada caso, de las particularidades de cada caso, eh, mucho hablar de la realidad del envejecimiento, porque sí, yo que trabajo con población adulta mayor, casi siempre tengo que tomarme un espacio en cualquier tipo de intervención para hablarle al adulto mayor de qué es realmente su envejecimiento, porque hay una mala percepción. Es que como ya yo estoy viejo, entonces ya yo estoy presentando esto y esto, y todo se lo achacan al envejecimiento. La vejez tiene la culpa de todo. Y la misma familia también, es que ya hace esto porque ya está viejo. Bueno, he escuchado hasta esto, de que es que no está necesitando realmente la pensión porque está, ya no sale y ya no trabaja, entonces qué gastos va a tener. Y más bien pues se cae pues en una negligencia y a veces hasta en algún tipo de agresión por ignorancia. Entonces es mucho hablar de lo que realmente es el envejecimiento, de que es un cambio de vida, de que hay cambios, la persona no deja de tener derechos, no deja de disfrutar de lo que estaba disfrutando cuando estaba joven. Entonces, eh, por ahí ese trabajo, el trabajo con las redes de apoyo, con la pareja, a nivel de unir a la pareja, a nivel de la comunicación. Puede ser, por ejemplo, que eh, ocurre tal vez mucho que, por ejemplo, la mujer tiene sus propios prejuicios al respecto, o al rato los dos, y los dos están pensando, es que ya no me va a querer porque me veo feo, me veo fea, entonces ya no me va a querer, ya no le voy a gustar, voy a decirle que empecemos a apagar la luz, porque qué vergüenza que me vea así. Y tal vez a la hora de conversarlo en pareja, tal vez la pareja diga, no mi amor, o sea, yo te sigo viendo tan linda o tan guapo como el día que nos conocimos. Y era un asunto solamente de conversémoslo. Y con eso ya se acaban los miedos. Entonces mucho es la comunicación, mucho es reforzar los espacios de compartir. Volvemos, la pareja es realmente muy importante en estas etapas, tanto las que vienen juntas desde años atrás como las que se forman. Y bueno, con el tema de la familia, las redes de apoyo familiares son las personas con quien el adulto mayor convive. Es mucho en el tema de derechos, de derribar mitos como de que no son chiquitos, no, tienen sus cambios, pero siguen siendo personas adultas, siguen siendo personas capaces de decidir sobre su entorno. Porque qué pasa por ahí en el tema tal vez de la sexualidad, volvemos a que se sataniza, de que si pregunta por, o no sé, busca tal vez tener contacto o tener una novia, por ejemplo, el abuelo, entonces ya es que es un viejo verde, ya es un pervertido, démosle el medicamento. Eh, Cosas de ese tipo que las familias tienen asimilados estos prejuicios y piensan que tal vez como ya el adulto mayor eh, se murió su privacidad, entonces no respetan la privacidad. Entonces encontramos que tal vez tienen al nietecito pequeño durmiendo en el cuarto del abuelo. Entonces ya el abuelo no tiene su privacidad, y la sexualidad sabemos que se vive en pareja o se vive individualmente y tenemos derecho a esa vivencia. Entonces por ahí hablar con la pareja pues de que sí, de que definitivamente la persona sigue siendo una persona adulta con derechos y con eh, deseo y demás. Y apelar a los derechos humanos en realidad. Este, y bueno, cuando somos adultos mayores, valorar el peso de la experiencia, o decirles a los adultos mayores con los que trabajemos, el valorar el peso de la experiencia. Es algo que tienden como a olvidar un poco. Eh, una señora que atendía yo pues se moría de la risa porque ella estaba pues toda acongojada porque tenía unas cuantas canitas y ni siquiera eran muchas, digamos que se quitaba un montón de años.
Em, y ella preocupada y yo le decía, puchica, pero es que esa es tu experiencia de vida, son tus cicatrices de batalla en la vida, y se moría de la risa. Y ya obviamente ella empezó como a verlo diferente, como, y sí, o sea, es que en realidad yo he vivido, he aprendido mucho, soy la mujer que soy hoy en día porque he vivido todos estos años. Entonces, si hay un momento en donde eh, podemos aprovechar ciertas cualidades del envejecimiento, pues es precisamente ciertos cambios, tal vez como que el adulto mayor presenta, como que se toma las cosas un poquito más con calma. Sí es cierto que caminan un poquito más despacio, sí es cierto que se toman con calma para hacer las cosas, porque tienen que poner cuidado al tema de atención. Eh, entonces hacen las cosas un poquitico más lento, pero si hay un buen espacio en donde es bueno tomarse las cosas con calma, es en la sexualidad. Entonces, en realidad queda de mil maravillas utilizar esa experiencia de vida y tomar las cosas con calma, conocer más a nuestra pareja, explorar otras áreas de la sexualidad, hacer uso de la creatividad, que en el adulto mayor más bien la creatividad tiende a fomentarse y tiende a crecer. eh, Se vuelven de verdad muy creativos. Entonces, esas son cosas que se pueden aprovechar para más bien el disfrute de la sexualidad. No buscar cómo suprimirlo, sino más bien el disfrute. Buscar maneras de adaptar donde hay cambios, entonces buscamos adaptaciones, buscamos relajarnos, dejamos de buscar lo que teníamos cuando teníamos 18 años, por ejemplo. Ya no es lo mismo, pero no quiere decir que pierda calidad. Eh, por ahí escuché una persona, una pareja que más bien decía, no hombre, más bien a mí me gusta más como es ahora. Ha mejorado muchísimo nuestra sexualidad ahora. Hemos aprendido de todos los errores del pasado y más bien ahora estamos aplicando todo lo que sabemos, y más bien esto está buenísimo en estas edades. Y muertos de risa la pareja de adultos mayores diciendo eso. Entonces más bien este es como que abordarlo por ahí, porque la vida no se ha terminado. Yo les digo a mis pacientes adultos mayores, la vida no se termina hasta que en efecto se termina. Sonará tonto, pero es un disfruta cada día. Estás vivo, tienes una experiencia por conocer, tienes oportunidades por explorar, y aplica en todos los ámbitos. Entonces ya como pues para ir finalizando, yo sí creo pues que ningún abordaje integral debería excluir los derechos sexuales del paciente. Creo que deberíamos empezar a tomar más en cuenta la parte de la sexualidad, no propiciar omitirla, porque después de todo estamos construyendo el envejecimiento que vamos a tener el día de mañana. Entonces, ¿qué tipo de espacios queremos que hayan en nuestro envejecimiento? ¿Cuáles derechos queremos que se nos respeten? Eh, Preocupémonos por qué políticas hay para envejecer el día de mañana, y preocupémonos en el sector salud porque no es el abordaje integral que tengamos sea de verdad integral, incluya un área de vida tan grande como la sexualidad. O es que nosotros queremos desactivar nuestra sexualidad cuando estemos ahí, de verdad queremos envejecer sin disfrutar de nuestra sexualidad. Y pues si la respuesta es no, entonces empecemos a trabajar para que el día de mañana esos espacios no sean respetados, tengamos donde preguntarle a un profesional de salud, y el profesional de salud pueda atendernos con respeto, con dignidad nuestra pregunta, y con información científica, por supuesto. Entonces, creo que pues este tipo de discusión debe resumirse en empatía. Demos lo que queremos recibir el día de mañana. Con esto estaría pues cerrando yo, apelando mucho a la empatía. Aquí les dejo en la presentación eh, contactos para que puedan pues escribirme, para que podamos compartir, para que podamos intercambiar conocimiento. Eso es eh, siempre muy agradable, ¿verdad? Poder escuchar de ustedes y conocerlos, que ahorita pues están del otro lado de la pantalla. Entonces pues por ahí que podamos intercambiar conocimientos o simple y sencillamente compartir. Ya saben, pues estoy para servirles. De nuevo reitero el agradecimiento tanto pues para ustedes, todos los que están escuchando la ponencia, como para por supuesto el equipo organizador. De verdad muchísimas gracias por el espacio
y bueno, que tengan un maravilloso día. Hasta luego.